Hola amigos, hoy quería hablarles de polinizadores fósiles, pero antes que nada agradecerle a Billy Joel por su colaboración al canal que me ayuda a traerles este tema poco tratado en YouTube. Ustedes saben que me gusta hablar de la restauración de los ecosistemas por medio de la reintroducción de especies. El caballo de Przewalski, el mamut, el uro o el bisonte son ejemplos de animales que fueron retirados del ambiente y sobre los que hay proyectos para desextinguirlos o reasilvestrarlos en los lugares donde antes vivían. Pero, ¿de qué nos estamos olvidando? Una investigación seleccionó 24 pastizales antiguos y restaurados, distribuidos en Suecia, Alemania y Bélgica, en representación de la diversidad geográfica europea. Además, observó la influencia de la infraestructura verde circundante, como bordes de cultivos y de caminos, con pastizal remanente y márgenes de bosques. Los resultados obtenidos revelaron que los pastizales restaurados están conformados por comunidades más especializadas, con conexiones más específicas entre plantas y polinizadores, principalmente abejas y mariposas. Este descubrimiento sugiere que en términos de funcionalidad, los pastizales restaurados pueden ser menos resistentes que sus homólogos antiguos. Los insectos polinizadores desempeñan un papel fundamental en la reproducción de las plantas, y sin ellos, la restauración puede no obtener los resultados deseados. La solución no se limita simplemente en eliminar los arbustos y árboles o reintroducir herbívoros. También es crucial que los insectos polinizadores vuelvan. Los principales polinizadores son abejas, abejorros, mariposas, colibríes y murciélagos nectarívoros. La abeja fósil más antigua conocida fue encontrada en ámbar de Birmania y descrita en 2006. Pertenece al Cretácico temprano y tiene caracteres muy primitivos que las relacionan con las avispas. Se calcula que su edad es de unos 100 millones de años. Tiene caracteres típicos de una abeja, pero además tiene dos caracteres ancestrales en las patas que muestran la transición entre las abejas y otros grupos de himenópteros. En el año 2020 se descubrieron estos nidos primitivos que confirman que las abejas ya vivían en la Patagonia hace 100 millones de años. Los nidos constan de túneles repletos de nichos con formas de uva, donde las larvas de estas abejas primitivas habrían madurado tranquilas. El único grupo de insectos vivo hoy que construye nidos de esta forma es la familia Halictidae, un gran grupo de himenópteros a las que a veces llaman abejas del sudor. Algunos halíctidos modernos construyen nidos subterráneos de aspecto casi idéntico al de los fósiles. Como es improbable que un animal desconocido construya un nido con la misma arquitectura, los investigadores están seguros de que los halíctidos construyeron los nidos fósiles, que se preservaron en rocas formadas entre 100 y 105 millones de años. Los autores del estudio también desarrollaron un nuevo modelo del árbol genealógico de las abejas, combinando el ADN de 64 especies de abejas vivas con los nuevos nidos fósiles y otros nidos anteriores. Solo con el ADN se pueden generar árboles genealógicos útiles, pero estimar cuándo vivieron y divergieron entre sí los distintos grupos puede ser complicado. El modelo demuestra que las abejas modernas se empezaron a diversificar a un ritmo muy rápido hace 114 millones de años, en la época en que se comienzan a diversificar las eudicotas, un grupo de plantas que incluye al 75% de las angiospermas. Los resultados, que confirman algunos estudios genéticos previos, fortalecen el argumento de que las angiospermas y las abejas polinizadoras han coevolucionado desde el principio. Otra abeja fósil descubierta en ámbar es Cretotrigona prisca de Nueva Jersey en Estados Unidos. Su edad se calcula entre 65 y 75 millones de años, a finales del Cretácico, es decir, 30 millones de años más joven que la anterior abeja que les mostraba. Los primeros polinizadores en realidad no fueron abejas, sino escarabajos y moscas, es decir, que el síndrome floral de polinización por insectos ya estaba bien establecido cuando aparecen las abejas. Lo importante es que éstas desarrollaron especializaciones o adaptaciones a esta función, lo que las llevó a ser los polinizadores más eficientes de las flores.
Es posible que la aparición de estas adaptaciones haya motivado o contribuido a la radiación adaptativa de las plantas con flores, contribuyendo a su vez al aumento de la biodiversidad de las abejas. Los abejorros son un grupo de abejas gordas. Aproximadamente 260 especies han sido reconocidas y agrupadas en un sistema simplificado de 15 subgéneros. La mayoría de las especies construyen nidos y son primitivamente sociales. Las especies de Bombus han sido estudiadas muy intensamente, más que cualquier otro linaje de abejas, exceptuando a las abejas de la miel. Sin embargo, la mayoría de los fósiles de abejorros están mal descritos y documentados, lo que hace que su ubicación en relación con otros Bombus sea incierta. Los ejemplares más antiguos son del Eoceno y Oligoceno, por ejemplo, Oligobombus cuspidatus, con 37 millones de años, encontrado en la isla de Wight, en Inglaterra, y Calyptapis florisantensis, de Colorado, en Estados Unidos, con 38 millones de años. En el Mioceno ya aparecen formas estrechamente emparentadas con los actuales abejorros. Las primeras mariposas, probablemente más parecidas a las polillas, habrían surgido entre 120 y 100 millones de años atrás. Una de las dificultades para estudiarlas radica en que prácticamente no existen fósiles de mariposas en buen estado y con edad específicamente definida, como para indicar la fecha mínima de origen de los diferentes grupos y que sirva como punto de referencia para establecer su genealogía. La razón de la escasez de los fósiles reside en que ellos solo se forman bajo condiciones especiales. La mariposa tendría que haber quedado atrapada en la resina de un árbol o morir sobre un terreno de lodo e inmediatamente quedar recubierta por sedimentos que, una vez solidificados, preserven su cuerpo o una impresión del mismo. La construcción de un árbol evolutivo hasta los fundadores de un grupo de plantas o animales constituye una expedición compleja al pasado. Se parte de las especies actuales que se agrupan sucesivamente de acuerdo con su semejanza genética y su morfología externa y estructuras internas. Llevó 15 años de trabajo recopilar los datos presentados en este estudio. Los científicos analizaron las características anatómicas de 994 especies de mariposas existentes en la actualidad y se valieron del índice de alteraciones o mutaciones acumuladas en 10 genes para agruparlas en 39 familias y luego en 7 familias. Esta técnica, a la que se conoce con el nombre de reloj molecular, analiza el parentesco entre especies a partir del ritmo de acumulación de las mutaciones, pero también se tiene que calibrar con la edad de fósiles concretos. El fósil más antiguo es Protocoliades christenseni, encontrado en sedimentos datados en 55 millones de años en una isla de Dinamarca. Este fósil tiene alas de 2,3 centímetros y fue ubicado en el punto de origen de la familia Hesperidae, integrada por unas 3.500 especies de mariposas con cuerpo robusto y antenas con puntas en forma de aguja de crochet. También se incluyó al fósil de Neorinella garci, una mariposa que vivió entre 28 y 23 millones de años. Vistos en conjunto, los estudios indican que las mariposas surgieron a mediados del Cretácico. En esta época de la historia, algunos supercontinentes comenzaban a separarse y las plantas con flores a diversificarse. Los dinosaurios dominaban la tierra firme y los pterosaurios los aires. De las 39 familias de mariposas actuales, 8 sobrevivieron a la extinción de finales del Cretácico, que eliminó a los grandes dinosaurios. Las demás surgieron luego, entre 65 y 50 millones de años atrás. Los picaflores forman un grupo monofilético, es decir, que tienen un origen común, de aproximadamente 340 especies que varían en forma, tamaño corporal y conducta. Este conjunto de aves es, después del de los mosqueros o tiránidos, el grupo de aves más diverso del continente americano. Sin embargo, se supone que los picaflores se originaron en Europa. Este es del Oligoceno temprano, hace 32 millones de años, Eurotrochilus inexpectatus, encontrado en el sur de Alemania, Francia y Polonia. El pico de Eurotrochilus es alargado, recto y estrecho,
midiendo de 15,5 a 20 milímetros de largo. También muestra extrañas características en las alas. Estas son adaptaciones específicas para una dieta nectarívora y para un vuelo estacionario. Se considera que a finales del Eoceno, hace unos 35 millones de años, los picaflores primitivos comenzaron a divergir de aves como Jungornis, con quien están relacionados. A este linaje pertenece el Parargornis del Eoceno medio, encontrado en Messel, Alemania, y el Argornis del Eoceno tardío, encontrado en el sur de la actual Rusia. Las flores, polinizadas por picaflores, suelen tener colores en matices de rojo, naranja y rosa brillante. El néctar de las flores polinizadas por picaflores tiene un contenido de azúcar de un 25% y altas concentraciones de sacarosa, mientras que el de las flores polinizadas por insectos tiene mayores concentraciones de azúcar y predominan la fructuosa y la glucosa. Por último, aquí tenemos a los murciélagos nectarívoros, que son aquellos que incluyen el polen y el néctar en su dieta. Son animales de pequeño tamaño, con habilidad para el vuelo maniobrable y sostenido, hocicos y lenguas largas, al modo de un picaflor nocturno. Estos murciélagos visitan flores que se abren durante la noche, siendo los únicos polinizadores de algunas especies de plantas. Las flores de las que se alimentan pueden ser solitarias o en inflorescencias, en general con colores poco notables, aunque algunas pueden ser blancas, muy evidentes durante la noche. Onychonycteris vivió en el área que hoy en día es el estado de Wyoming durante el periodo Eoceno, hace unos 52,5 millones de años, y el segundo en antigüedad es Icaronycteris, de 52 millones de años, de la formación Green River. Se cree que evolucionaron a partir de pequeños mamíferos arborícolas que saltaban de un árbol al otro, desarrollando en primera instancia membranas para planear y finalmente alas. Sin embargo, no se ha descubierto ningún fósil que represente un estadio intermedio en esta evolución. Su capacidad para volar permitió a los quirópteros una expansión mucho más importante que la de otros grupos de mamíferos. Hace 23 millones de años colonizaron Indonesia y Australia. Bueno amigos, espero que les gusten los polinizadores y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Los quiero un montón.